Bienvenidos nuevamente a la sala Monocotiledonias. Simplemente presentarles a Daniel Tuesca, que va a estar a cargo de este módulo. Daniel, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Bueno, primero, bienvenidos a esta segunda sesión de presentación de trabajos orales en esta temática de resistencia a herbicidas. Eh, Quisiera agradecer a la gente de Asacin por haberme invitado a moderar esta sesión. Agradezco y aparte quisiera recordarles a todos que los pósters están disponibles en la página del Congreso en la sesión donde dice trabajos. Así que no quiero quitarle tiempo a los expositores, que son los más importantes, y voy a dar entonces lugar a que Alejandro Bañolo presente su trabajo. Alejandro es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Es socio gerente en la consultora LM Agro Delta del Paraná, Sociedad Anónima, y es asesor externo en agronomía. Así que, Alejandro, sin más, te doy tus 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Para mí es un honor tenerte como moderador y en nombre de la empresa LM Agro queremos agradecer a Asacin por la invitación y darnos la posibilidad de mostrar un poco de lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, la empresa tiene tres áreas: un área de consultoría, que es asesoramiento integral a productores agropecuarios, un área de desarrollo agropecuario que en este momento estamos trabajando con muchos ensayos a campo, y hace 2 años incorporamos el laboratorio de biología aplicada para cotejar muchas cosas que estamos viendo a campo en condiciones controladas. Nuestro equipo de trabajo está formado por 3 personas: Marcos Mitelki, Leandro Batti y, bueno, quien les habla. Y a la vez tenemos a Ignacio de la Ferrera, de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad del Litoral, en Esperanza, que siempre nos está dando una mano. Y hace poquito nos incorporamos a la asociación de APSE para seguir. Bueno, en la zona donde nos desarrollamos nosotros estamos al norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Ramallo, San Pedro. En cuanto a lo que es asesoramiento, estamos trabajando alrededor de 14.000 hectáreas de asesoramiento, y esas hectáreas están en un radio de 80 kilómetros alrededor de Ramallo. Bueno, un poco yendo al trabajo en sí, que habla de la pérdida de sensibilidad de herbicidas inhibidores de PPO. Nuestro trabajo está dividido en Conyza sumatriensis y Amaranthus hybridus. Al inicio le voy a hablar primero de Conyza. En septiembre del 2008, a raíz de unos trabajos que hicimos a campo, detectamos algunas plantas de Conyza que no eran afectadas por herbicidas inhibidores de la ALS en postemergencia. Sumado a eso, la consulta diaria de los productores en épocas de barbecho. Entonces decidimos recolectar esa semilla y llevarlas al laboratorio para empezar a trabajar y a indagar un poco más a qué se debía esas fallas en el control. Ese trabajo se llevó a cabo junto con Ignacio de la Ferrera y con Eduardo Cortés en el laboratorio, a través de a darle repetitividad a ese trabajo. Bueno, en esa maleza en Conyza trabajamos con diferentes ALS, donde pudimos evaluar con una escala de dosis-respuesta los diferentes activos. Bueno, probamos mesulfurón, diclosulam, o sea, trabajamos en otros activos diferentes a los inhibidores de PPO. Bueno, el área de trabajo de donde se recolectó ese material es en la zona de San Pedro, cerca entre lotes hay una distancia de unos 20 a 30 kilómetros, y se trabajaron con 6 biotipos. ¿Qué es lo que estábamos viendo en ese momento? Nosotros hicimos una escala de dosis-respuesta
a saflufenacil, que fue el activo que utilizamos. La dosis de marbete, la dosis X, es de 35 gramos por hectárea, y lo que pudimos ver es que tenemos variabilidad en las diferentes poblaciones o en los diferentes biotipos. De Sánchez 1, 2 y 3, a la dosis de uso comercial o de marbete, veíamos que la maleza estaba controlada, pero cuando evaluábamos otras poblaciones u otros biotipos, como Sánchez 4, 5 y Luciari, veíamos alguna falla en el control. Quiero aclarar que cuando hacemos esta escala de dosis-respuesta se usa el producto solo per se. Bueno, esto es lo que veíamos a campo. Esto es lo que veíamos con otros biotipos, que, o sea, no son solamente de esos biotipos lo que estudiamos, sino estudiamos otros biotipos y se empiezan a ver cosas similares, digamos, resultados similares. Donde vemos que en la dosis X, que es 35, hay plantas que son controladas y hay plantas que no. Acá podemos ver lo mismo con otro biotipo o con otra población estudiada. Bueno, a raíz de eso, empezamos a trabajar con dosis-respuesta y evaluar la DL50, o sea, la dosis que necesitamos para controlar el 50% de los individuos, o la DL80, que sería en ese caso el 80% de los individuos. Y lo que vemos es un poco lo que estábamos viendo a campo, que hay a lo largo del tiempo, así hicimos evaluación en el año 2012 y en el año 2020. Y podemos ver que en el año 2012 hay una pequeña variación entre biotipos, o sea, entre poblaciones, tanto con la DL50 o analizando la DL80. Y si miramos, por ejemplo, la DL80, vemos que en el caso del biotipo de Esperanza, con 5,36 gramos, controlábamos el 80% de los individuos. Y para el caso de US, necesitamos el doble. Si bien las dosis están por debajo de las dosis de marbete, observamos ahí una variabilidad en la población. Cuando nos vamos al año 2020, analizando una mayor cantidad de biotipos, empezamos a ver que, o sea, se repite el grado de variabilidad que existe entre los biotipos, ¿sí? Por ejemplo, en Uciari controlamos el 50% de los individuos con 2,05 gramos. Pero si analizamos Sánchez 4 y Sánchez 5, tenemos 41 y 52 gramos para controlar esa población, esos individuos. Y esas dosis están por encima de la dosis recomendada de marbete. Entonces, lo que podemos analizar en este caso es que respecto del 2012 hubo un aumento de la pérdida de sensibilidad. En el caso de la DL80 ocurre algo similar, o sea, tenemos a Sánchez 2 que controlamos con 5 gramos el 80% de los individuos, el 80% de la población, y si nos vamos a Sánchez 4 y a Sánchez 5, vemos que esos biotipos tienen menos sensibilidad a ese uso de herbicidas. Resumiendo esto, lo que podemos decir es que en el año 2012, respecto al año 2020, hubo un aumento, o sea, una pérdida de sensibilidad, y en el caso de la DL80, la dosis que necesitábamos para controlar el 80% de los individuos estaba levemente por encima de la dosis recomendada por marbete. Eso en cuanto a Coniza. Ahora, ¿qué estamos viendo fuera de la dosis de dosis-respuesta? Que, por ejemplo, si a ese saflufenacil le agregamos glifo en una mezcla, podemos ver que tenemos individuos que se controlan e individuos que no. Si a esa mezcla de glifo y saflufenacil le sumamos un hormonal, eso cambia, ¿sí? O
se puede ver que glifo más 2,4-D y saflufenacil está perfectamente controlado. Entonces, como conclusión decimos, el glifosato por sí solo no suma, o sea, suma pero no alcanza para obtener el control que estamos deseando. Lo mismo ocurre con otros inhibidores de herbicidas, inhibidores de PPO, como piraflufen y carfentrazón. O sea, no solamente, o sea, el trabajo acá mostramos saflufenacil, pero estamos analizando otro tipo de herbicidas, inhibidores de PPO. Que pasa exactamente lo mismo cuando le agregamos un hormonal a la mezcla, que digamos son las recomendaciones que hoy estamos dando a campo, ¿no? Lo que podemos decir de estos biotipos que estudiamos, que tienen una resistencia a glifosato, a ALS, que hemos evaluado las 3 familias de ALS, tanto en post-emergencia como en pre-emergencia. Esas poblaciones tienen una baja sensibilidad, tanto en 2,4-D y dicamba en un uso por separado, ¿sí? Y si no, se necesitan dosis superiores a la de marbete para controlar la población a los niveles que estamos deseando. Y como dije anteriormente, los herbicidas PPO por sí solo o con glifo no alcanzan, sino que deberíamos incorporar en la mezcla un producto hormonal para aumentar o mantener esa eficacia de los inhibidores de PPO. ¿Este biotipo se encuentra en todos lados? No, solamente esta población que estudiamos está en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el área de trabajo de influencia donde nosotros estamos. Si nos vamos a Amaranthus hybridus, tenemos un estudio que se hizo en conjunto con la Universidad del Litoral. Analizamos 6 biotipos que estuvieron, digamos, en diferentes zonas del país, que se mencionan ahí, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como habló Ignacio de la Ferrera ayer en su presentación, casos de resistencia a inhibidores de PPO en el mundo hay en diferentes partes. Lo más cercano que tenemos nosotros, diferentes especies, es en Brasil. O sea que nosotros no estamos ajenos a que con el correr del tiempo podemos tener algo similar. Bueno, esos serían los gráficos de dosis-respuesta de Amaranthus hybridus a Fomepsafen. En las poblaciones estudiadas se evaluaron en el año 2009 al 2020. Y ahora voy a pasar un detalle desglosando la información. Lo que vemos que en el año 2009, para controlar el 50% de la población, las dosis estaban en promedio en los 85 centímetros cúbicos de producto comercial, ¿sí? Y vemos lo mismo que veíamos en CONISA, la variabilidad entre los biotipos estudiados. Cuando analizamos esa información en el año 2016 con otros biotipos, vemos que tenemos biotipos que con 61 centímetros cúbicos de producto comercial podemos controlar el 50% de la población, pero hay biotipos que están por encima de los 1000 centímetros cúbicos, que es la dosis recomendada de uso. Entonces, acá nuevamente se empieza a observar una pérdida de sensibilidad en los biotipos estudiados. Si analizamos la DL80, o sea, analizando la dosis que controla el 80% de la población, vemos algo similar. En un biotipo como es A21, tenemos que con 168 centímetros cúbicos de dosis comercial, controlamos ese 80% de la población. Pero si nos vamos a otro biotipo, necesitamos un poco más de 1000 centímetros cúbicos para controlar esa población. Entonces, seguimos evidenciando la variabilidad en la población y la pérdida de sensibilidad. Cuando nos vamos a los biotipos que estudiamos en nuestra zona, con biotipos de Paraíso, de Villa María y de Córdoba, observamos exactamente lo mismo. La variabilidad que existe entre los diferentes biotipos y
la diferencia que tenemos, o sea, de pérdida de sensibilidad, porque hay el biotipo de Córdoba, por ejemplo, que necesita 1.166 centímetros cúbicos de producto comercial para controlar el 80% de la población. Entonces, como conclusión, podemos decir que en el 2009 estábamos en estos valores, o sea, en los valores entre 85 y 180 centímetros cúbicos, depende de la DL que estemos utilizando para controlar la población, el 50%, en el caso del 50% de la población sería el 85 centímetros cúbicos. Y en el 2020 estamos en los 300, casi 360 centímetros cúbicos, es decir que no vamos a hablar ni de resistencia ni de otro tema, pero sí vemos que cada vez necesitamos más dosis para controlar el 50% de la población. Y lo mismo pasa si analizamos la DL80, viene aumentando a lo largo del tiempo. Como conclusión de este trabajo, y quedamos a disposición, si hay alguna pregunta, podemos decir que la sensibilidad a herbicidas inhibidores de PPO en CONISA, tanto en CONISA como en Amaranthus, en los biotipos que tenemos actualmente, es menor a los que primeramente estudiamos, tanto en el 2012 para CONISA y en el 2009 para el caso de Amaranthus. En algunos casos la dosis necesaria era, para controlar un 80% de la población, era superior a la dosis recomendada. Y desde nuestro laboratorio lo que seguimos haciendo es trabajando con estas poblaciones, estudiando los descendientes de estas poblaciones para evaluar ese grado de sensibilidad del cual estamos hablando. Y bueno, como asesores, encontrar alternativas de control para estas dos malezas que afectan a la producción de la zona. Desde ya, bueno, agradezco la invitación nuevamente y bueno, este es nuestro equipo de trabajo que gracias a Soledad y a Miguel, y bueno, ahí está Marcos también, Marcos Mitelki, ellos, gracias a ellos es lo que hoy podemos mostrar, bueno, un equipo que realmente es formidable. Estaríamos con él. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. La verdad, debo confesar, no te tenía fe en el uso del tiempo, pero fuiste muy bueno, muy preciso. Ale, tengo un par de preguntas, tenemos 3 minutos. Una de ellas es, ¿los biotipos o las poblaciones testeadas a lo largo del tiempo son de los mismos lotes o por lo menos de la misma zona? Sí. Disculpame la pregunta. Por lo que yo entiendo es, si las poblaciones que ustedes testearon durante, no me acuerdo el año, 2012, y luego las que testearon en el 2020, ¿son de una zona parecida o son de la misma zona? Son de zonas parecidas. Son de zonas parecidas. Bien. De comportamiento parecido, sí. Bien. Otra es, esta pérdida de sensibilidad a PPO que ustedes vieron en CONISA, ¿también se observa para otros herbicidas? Sí, se observa para herbicidas de inhibidores del ALS, 2,4-D y dicamba por separado. O sea, en 2,4-D y dicamba hemos evaluado para CONISA, por ejemplo, casos muy puntuales que sobreviven a dosis de 800 centímetros cúbicos de dosis comercial. Eso sigue estando en esto, o sea, es un dato, sigue estando en estudio para cotejar si realmente eso es así o es un caso puntual por alguna falla de aplicación, ¿no? Bien. A partir de estos resultados, ¿tienen pensado avanzar en la cuantificación de resistencia si es que llegan a la conclusión de que hay resistencia? Y, bueno, por supuesto, más adelante los posibles mecanismos involucrados. Sí, mira, estuvimos trabajando en CONISA, para evaluar si la resistencia o la pérdida de sensibilidad que estamos viendo se debe a algún mecanismo metabólico. Vi algo de PBO, sí. Claro, hicimos la escala de dosis-respuesta con PBO y sin PBO para analizar si hay algún tipo de sensibilidad o baja sensibilidad
por mecanismo metabólico. Hasta ahora no hemos encontrado nada, pero bueno, seguimos trabajando también, como mencioné en algún momento, con otras poblaciones. O sea, por lo menos en las poblaciones que hemos estudiado no vimos nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alejandro, después si llega alguna otra pregunta y tenemos tiempo al final, la hacemos. Dale, quedo a disposición. Bueno, muchísimas muchas gracias. y Gracias. Bueno, vamos a seguir con el segundo expositor, que es Marcos Yanicari. Marcos Yanicari es ingeniero agrónomo y doctor de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador adjunto de CONICET, desarrolla su actividad en la Chacra Experimental Integrada Barrow y además es profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. El título del trabajo de Marcos es Resistencia a glifosato en poblaciones de Salsola tragus del oeste bonaerense. Marcos, tu tiempo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de presentar el trabajo en esta forma oral y poder interactuar con aquellos que estén interesados en los resultados. Un lujo también compartir este espacio de panel. Bueno, este trabajo comenzó ya hace un par de años con los primeros ensayos. Estamos dentro de esta línea, como tantas, con Ramón Gigón, que es asesor privado, consultor, y con Damián Boquín, que es un asesor técnico de aquí de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar, donde señalamos y que está muy relacionado a la problemática, está allí al pie del cañón, considerando este problema. Simplemente como una introducción, Salsola, el género Salsola al menos, es una maleza bien, porque es una maleza muy frecuente en lo que es la zona subhúmeda, semiárida del centro de nuestro país. Hay algunos ejemplares que han sido colectados desde Catamarca hasta el norte de Santa Cruz, entonces es una especie bastante distribuida, al menos el género está bastante distribuido, pero lo encontramos con mayor frecuencia aquí en esta región, en el centro de nuestro país, porque tienen ciertas características. En particular comenzamos nuestros estudios con una población que he señalado aquí, de Trenquelauquen, el oeste de la provincia de Buenos Aires, que mostró escapes al control con glifosato cuando se lo quería controlar dentro del soja. El carto ruso es el nombre común de este Salsola. Es una especie que ha estado presente y ha sido problemática, como les decía, desde el año 1914, que fue declarada una especie de maleza de difícil control, maleza tanto de la agricultura como de la ganadería. Y han cambiado los sistemas, hemos pasado de la labranza convencional a la siembra directa y sigue siendo una maleza frecuente, y es una maleza que desde hace varios años llegan consultas acerca de su control, su difícil control con glifosato, muchas veces asociado a algunas otras características, que esta de las quenopodiaceae tiene una adaptación, una tolerancia importante a estos ambientes áridos, a altas temperaturas, a suelos alomórficos, esa tolerancia a las sales a su vez. Entonces, en la mayoría de los casos, ese control ineficaz de glifosato se ha asociado a condiciones de estrés. Sin embargo, en este caso, por la densidad en la cual se encontraba la maleza y por la descripción que hacía el asesor respecto al escape, bueno, nosotros la tomamos como presumiblemente resistente porque todo indicaba que debería haber sido controlado en tales condiciones. Quizá bajo un periodo de sequía los escapes podían resultar más frecuentes.
Esta especie, salsola, digo salsola, ahora vamos a hacer algún detalle respecto a la especie en particular, pero salsola son especies de metabolismo C4, son especies estivales, crecen relativamente rápido, están adaptadas, como les decía, a estas condiciones de sequía, y desde hace más de 150 años, dentro del género Salsola, hay discrepancias en cuanto a las especies que encontramos allí. Hay algunos taxónomos que consideran que Salsola tragus y Salsola cali son la misma especie y que pueden ser variantes de una especie llamada Salsola tragus. Durante el análisis de varios trabajos de los últimos años, hay quienes consideran que Salsola tragus y Salsola cali son dos especies distintas y por lo tanto hemos tomado esa acepción, siendo que agrónomos del Instituto Darwinion han publicado recientemente un trabajo donde hacen la separación entre las dos especies. Entonces, consultando directamente al doctor Viñones, él ha realizado, por las fotos que le enviamos, ha sugerido el nombre de Salsola tragus para la determinación de esta especie. ¿Qué características tiene una y otra? Bueno, ellos plantean que Salsola cali tiene hojas carnosas, una lámina lineal de sección semicircular, y los frutos tienen una particularidad donde los sépalos están inclinados por encima de las alas, ahora vamos a ver, formando un cono. Formaría un cono aquí. Cosa que se diferencia de lo que es Salsola tragus. Salsola tragus presenta hojas no carnosas y las láminas son lineares a filiformes, formas de pelos y de sección circular. Esta sección circular por ahí se distingue de Salsola cali, que puede tener un ancho mayor en las hojas. Y a su vez, una característica particular es que los frutos no presentan sépalos superpuestos, de esos conos que hablábamos no se forman en el caso de Salsola tragus. Entonces, en nuestros casos, se parecía a Salsola tragus, tanto en las características foliares como en el fruto. Por eso es que lo hemos comunicado allí. Salsola tragus, hay antecedentes de resistencia de Salsola tragus y lo vamos a mencionar en un momento. Pero antes quería destacarle que dentro del género Salsola se encuentra mucho dimorfismo foliar, se encuentran variantes polimórficas que son las que muchas veces llevan a estas discrepancias en cuanto a la separación. Bueno, hemos tomado este criterio y por eso hablamos de Salsola tragus. Quizá en este estado de plántula, algunos lo conocen y otros no, pero en este estado es muy frecuente, es muy común cuando andamos por las rutas de esta región, en ciertas épocas encontrarnos con las plantas en este estadio, puesto que cuando llegan a su madurez, a la altura del cuello, la planta se desprende y con el viento comienza a volar, a rodar, y estas plantas se acumulan en los alambrados, dificultan abrir y cerrar tranqueras, y es uno de los medios que garantiza la dispersión de las semillas. Cosa que no nos parece extraño entonces que luego que empezamos con esta primera población, estudiar la primera población, nos llegó otra población de guaminí con problemas para el control. En este caso, el aspecto del lote llevaba a sospechas fuertes de resistencia también, porque los escapes. Entonces planteamos el objetivo de comparar la sensibilidad del glifosato de las poblaciones que consideramos presumiblemente resistentes respecto a una población susceptible que tomamos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Evaluamos en distintos experimentos de dosis-respuesta, la dosis recomendada siempre, o al menos la dosis de Marbete, y luego dosis por encima y por debajo de esta. Y realizamos estos experimentos dosis-respuesta tomando un N10 y realizándolo en 2
momentos distintos, siempre en condiciones controladas, justamente para asegurarnos de que la condición hídrica, el tamaño de la planta, sea el adecuado al momento de realizar el tratamiento. Y tratar de descartar todas esas adaptaciones que puede tener la planta a situaciones de estrés y que puede limitar la acción del herbicida. Entonces, bajo estas condiciones hicimos 2 experimentos, lo replicamos, el experimento dosis y respuesta, donde evaluamos la biomasa aérea relativa y evaluamos la supervivencia de plantas. La supervivencia de plantas la evaluamos a los 30 días y la biomasa aérea relativa al final del ciclo. Por otro lado, hicimos otro par de experimentos de dosis y respuesta donde evaluamos a las 72 horas la acumulación de ácido yiquímico como un biomarcador de la acción de la respuesta al glifosato. Sabemos que cuando el glifosato afecta la EPS-PS, el sustrato, que es el yiquimato, comienza a acumularse, puesto que no es procesado por la enzima blanco. Entonces eso nos indica que el glifosato está cumpliendo con su acción fitotóxica. Presento primero estos resultados del yiquimato porque después de la aplicación a las 72 horas, en ese experimento en particular, es lo que evaluamos y encontramos, según lo esperado, que las poblaciones resistentes, tanto de Trenkelauken como de Guaminí, no tenían acumulación de yiquimato, presentaban niveles similares a los basales, cuando las tratábamos con la dosis de 1X. La población susceptible incrementaba los niveles de yiquimato como una respuesta común, como les decía, como biomarcador de la acción del glifosato. Cuando duplicábamos la dosis, alguna población comenzaba a incrementar los niveles de yiquimato y recién cuadruplicando la dosis ahí encontrábamos incremento en los niveles de yiquimato que podían ser similares a los detectados en la población susceptible. Bajo esas condiciones, cuando habíamos cuadruplicado la dosis, alcanzábamos controles de alrededor del 60%, es decir, había alrededor de un 40% de plantas que sobrevivían a esa dosis cuadruplicada respecto a la considerada 1 por. Tanto las poblaciones de Trenkelauken como la población de Guaminí mostraban un comportamiento similar, esto en los 2 experimentos, y eso nos permitía realizar comparaciones, como se realizan comúnmente, de la dosis letal 50. Considerando la supervivencia de plantas, la dosis que nos permitía reducir la población al 50% era esta, de 570 gramos de equivalente ácido por hectárea, en el caso de la población susceptible, y en las poblaciones resistentes, rondábamos en un rango, esto es de acuerdo a las poblaciones y de acuerdo a esos experimentos que habíamos realizado por duplicado, que iban de 3.528 a 4.677. Eso nos definía índice de resistencia que iban de 6,1 a 8,2. 7 más o menos el índice de resistencia promedio para todo esto porque no encontrábamos diferencia entre las poblaciones. Al final del ciclo evaluábamos la biomasa aérea y encontrábamos que con esa alta incluso a las dosis, duplicando la dosis recomendada, había reducción en el crecimiento. Esa reducción en el crecimiento nos permitía realizar nuevas comparaciones en cuanto a la sensibilidad y hallamos una relación de reducción de la dosis de reducción al 50% de la biomasa de 3,38. Teníamos que triplicar la dosis de herbicida para alcanzar el mismo nivel de reducción de biomasa en una población susceptible. Esto empezábamos a comparar estos resultados con los antecedentes que había a nivel mundial. Salsola tragus es la especie considerada también a nivel mundial. En el caso de los casos de resistencia, en Estados Unidos se ha documentado la resistencia a inhibidores de la ALS, también en Canadá, resistencia a inhibidores de la ALS y resistencia al glifosato en algunos estados de Estados Unidos. En estos casos consideran a Salsola tragus y a Salsola cali sinónimos. Nosotros contrastamos estos resultados con estos trabajos
y encontrábamos que nuestro índice de resistencia para el control de supervivencia, que rondaba 7, respecto a las poblaciones estudiadas de Oregón, en el cual el índice de resistencia era en promedio alrededor de 3. Encontrábamos un mayor nivel de resistencia en nuestras poblaciones argentinas. Comparando la sensibilidad de GR50 de resistentes y susceptibles, este trabajo en particular no evaluó, al menos no están publicados, el porcentaje de reducción en la supervivencia, y hacen las comparaciones en la reducción de biomasa. Entonces, haciendo estos contrastes, nosotros encontrábamos una relación de alrededor de 3, parecido aquí a la de Washington. Montana tendría valores por encima. A partir de esto, en el último tiempo, este trabajo lo pensamos presentar el año pasado en el Congreso, cuando iba a realizarse el año pasado, y desde entonces hasta ahora hemos recibido nuevas consultas a partir de difícil control, siempre rondando más o menos la misma región, incluso alguna de la Pampa, y por eso de algunos de los que han realizado consultas y que tenemos el contacto y que han enviado fotos, lo cito aquí, donde dos colegas de La Pampa, Mateo Belchior y el Celia de Quemú, han enviado también su consulta, destacando la insensibilidad de plantas de salsola de allí. Y el ingeniero Cristian Funcia, también de La Pampa, destacando también la dificultad de control de salsola, también rondando siempre la misma región. Con estos resultados hemos confirmado la resistencia al glifosato en salsola tragus de Argentina. Parece que el monitoreo de escapes resulta clave debido a la dispersión de esta maleza, la posibilidad de dispersarse en grandes áreas. Nos parece que es una amenaza importante y a considerar, por eso el monitoreo es algo clave. Diría que vemos un crecimiento exponencial en cuanto a la problemática y en cuanto a las consultas, por ahí contrastante a otros casos de resistencia donde suelen circunscribirse a alguna región en particular y no avanzan. Los mecanismos de resistencia aún estamos por dilucidarlos. Los antecedentes de Estados Unidos no han avanzado, al menos no hay publicados mecanismos de resistencia a glifosato en salsola, y es algo que estamos trabajando desde nuestro laboratorio en cuanto a lo que puede ser la parte molecular del target site, y con el gran apoyo del profesor de Prado en cuanto a mecanismos no target site, estamos avanzando en ese sentido. El profesor de Prado y su equipo, que es una gran ayuda a tantos casos de resistencia, para dilucidar tantos casos de resistencia de toda Latinoamérica. Alternativas de control es otra de las asignaturas pendientes, y Ramón está trabajando en este sentido, porque después de confirmar la resistencia tenemos que pensar también qué alternativas de manejo tenemos. El control es una, pero sabemos que el manejo integrado de malezas, donde tenemos la posibilidad de combinar distintas alternativas, siempre es el camino, tanto para prevenir la resistencia como para manejar la resistencia. Y eso es todo. Les agradezco mucho por la atención y dispuesto a conversar ante alguna consulta. Perfecto, Marcos, muchas gracias, impecable como siempre. Te pasaste 2 minutos, pero bueno. Me pasé. Te perdono. Marcos, acá justo me llega una pregunta. ¿Las curvas de dosis-respuesta las realizaste con semillas descendientes de la población R o con las originales? Bien, las curvas de dosis-respuesta las realizamos con las originales, sí. Okay. Con las originales. Es importante al momento de dosis-respuesta, bueno, eso sí, partir con las originales, pero es importante estar seguros de que hemos completado el ciclo, que obtenemos semilla y que esa semilla es viable. Nosotros eso lo corroboramos, mostré ahí los datos de biomasa nada más, pero
cumplimos hasta el final del ciclo y obtuvimos semillas. Esas semillas que después obtuvimos de los ensayos de dosis y respuesta son las que consideramos purificadas para poder tratar de dilucidar el mecanismo de resistencia. Partimos quizá de las originales, puede ser que haya frecuencia de susceptibles que muchas veces condicionan los resultados al momento de comparar en cuanto a mecanismo de resistencia. Buenísima. Y tenemos un minuto más. Si tienen o si han hecho ensayos con preemergentes para esta maleza. Antes de eso me pone que muy buen trabajo. No sé qué. Bueno, gracias. La verdad que está dentro de las tareas pendientes. Sabemos que sulfentrazone fue el herbicida de gran apoyo para el manejo de salsola. Sin embargo, las características de esta maleza tan polimórfica, como les decía, en cuanto a las variantes que presenta, los distintos pulsos, y muchas veces sabemos que las emergencias pueden ocurrir antes de lo esperado debido a primaveras quizá adelantadas. El uso de preemergentes es una herramienta, pero consideramos que necesitamos algo más para manejarlo, además de todo lo no químico, pero únicamente con preemergentes, y si bien sulfentrazone puede ser una buena herramienta, puede ser que tengamos algunos problemas de control. Perfecto, gracias Marcos. Después si llega alguna otra pregunta y tenemos tiempo al final, las hacemos. Bueno, voy a presentar al tercer expositor, que es Facundo Cortese. Facundo es egresado de la Universidad de La Plata, con una maestría en la Universidad de Western Australia, y actualmente realiza asesoramiento y experimentación en forma independiente. El título de la charla de Facundo es Mezclas de herbicidas y competencia de cultivos controlan raigrasa anual y mitigan su resistencia a herbicidas. Facu, somos todos Daniel, oídos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Como mencionó Daniel, le voy a estar presentando este trabajo que hice durante el año 2019 en el marco de una tesis de maestría que hice en la Universidad de Western Australia. Este trabajo fue dirigido por Roberto Bussi, que habló en el Congreso de ASACIM en el año 2018, y también por Hugh Becky, que lo pudimos escuchar ayer, y que me allanó bastante el trabajo de hacer una introducción del sistema de producción australiana. También fue codirectora la doctora Danica Goshin, que es australiana y que trabaja en el mismo instituto. Antes de meternos en el trabajo, un breve contexto. En Australia se producen alrededor de 20 millones de hectáreas, principalmente de cultivos inviernos. Ahí estamos viendo las áreas principales. Vemos rendimientos promedios de trigos de alrededor de 2.000 kilos por hectárea. Esto lo marco para situarnos en un potencial menor al que podemos tener en la zona de Argentina. Otro punto que me gustaría que tengan en cuenta es el tipo de clima que hay principalmente en la zona de producción de Australia, que es clima mediterráneo, ¿sí? Allá llueve principalmente entre abril, mayo, hasta octubre y no mucho más que noviembre, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene dos implicancias fundamentales que me parecen a mí que afectan el estado de la resistencia en Australia. Por un lado, este clima condiciona la rotación de cultivos y ellos están casi obligados a hacer cultivos de invierno, ¿sí? Al no llover directamente en verano es imposible rotar con cultivos de verano, y también incluso con pasturas perennes es muy difícil. Y la otra cuestión es que muchas veces el productor siembra en seco y la primera lluvia está una vez sembrado el cultivo, con lo cual hay años que los productores directamente ni siquiera pueden hacer un barbecho previo a la siembra con herbicidas no selectivos como trigo, paraquat, clethodim, ¿sí? Como les mencionaba, acá vemos la distribución en el año 2019, pero vendría a ser lo mismo.
el 80% de los cultivos que ellos siembran, alrededor del 80% son gramíneas. Ahí vemos trigo, cebada y avena como las principales gramíneas. Entonces, esto ha hecho que raigrás sea la maleza número 1 en el contexto australiano. Acá vemos un mapa de frecuencia de resistencia a lo largo de Australia. Las principales familias son los FOPs y también los ALS, inhibidores de ALS, con una distribución muy marcada en todo el territorio. Los inhibidores de microtúbulos, que es la trifloralina, que es el principal preemergente que usan los australianos en trigo, está en un proceso de desarrollo de resistencia y bastante variable, pero hay zonas que alcanzan al menos el 25% de las poblaciones con resistencia. Yendo a Western Australia, al oeste de Australia, que es donde yo trabajé, este es un trabajo que se hace cada 5 años, que se hace un relevamiento al azar de poblaciones, digamos, escapadas. Ellos salen al azar por todo el cinturón triguero, buscan plantas de raigrás escapadas en la precosecha de trigo, guardan esas semillas y después las someten a un test de una batería de test de herbicidas. Y acá vemos cómo ha ido evolucionando la distribución de la resistencia. Herbicidas como diclofop o sulfometurón, que fueron utilizados allá hace un tiempo por los productores, ya hoy prácticamente no sirven más, salvo algún lote puntual. Y la otra preocupación, como les mencionaba, es el avance despacio, pero digamos a paso firme, de la resistencia a trifloralina. Recordemos que en Australia ellos consideran, digamos, en este tipo de trabajo, población resistente aquella que tiene una supervivencia mayor a un 20% o un control menor al 80%. ¿Qué los ha llevado a hacer a ellos? Ellos directamente están trabajando con test de resistencia a herbicidas. Este es el contexto, digamos, donde hice yo mi trabajo. El productor envía muestras de sus poblaciones a la universidad y a otros institutos también, pagan un canon por eso, y ellos le devuelven, en este caso, por ejemplo, se probaban 21 alternativas, tanto herbicidas aplicados solo como en mezclas, y bueno, hay una gran variabilidad. Acá les presento un trabajo recientemente publicado de Roberto y de Hubecki, donde vemos las primeras 4 filas, presten atención, son herbicidas preemergentes aplicados solos. Los 2 primeros, prosulfocarbo y piroxasulfones, son los herbicidas con los cuales yo trabajé y ahora les voy a presentar. Vemos que, digamos, si se puede considerar una resistencia en desarrollo, están hablando de estos porcentajes, pero cuando empiezan a trabajar con mezclas, que son todas estas 6 filas de abajo, vemos que se mantienen susceptibles. Entonces ellos están trabajando muy fuertemente en el uso de mezclas y en la recomendación de mezclas de herbicida. Por supuesto que esto también tiene una limitante y no puede ser la única herramienta a recomendar mezclas, pero sí, en cuanto al manejo de herbicidas, está dándose mucha difusión al uso de mezclas de herbicidas, ¿sí? En ese contexto les voy a presentar mi trabajo. Como mencionó Daniel, bueno, fue un trabajo de competencia, ¿sí? Digamos, el competidor utilizado fue el cultivo de trigo, que es el principal cultivo en Australia. Usamos 2 poblaciones de raiglás que inicialmente fueron recolectadas por esos relevamientos que les mencioné y después fueron seleccionadas por Roberto, digamos, en 3 o 4 generaciones y se seleccionó resistencia. En unos trabajos previos se había confirmado una resistencia tanto a piroxasulfone como a prosulfocarbo por separado. Entonces, usamos poblaciones que nosotros sabíamos que eran resistentes. Eso ténganlo en cuenta, por favor. Después, utilizamos 2 tipos de genotipo, ¿sí? El parental per se y la cruza de ese parental con una población susceptible y ampliamente difundida en Australia, que se usa como test en casi todos los trabajos que al menos hace esta universidad. Entonces usamos la F1, ¿sí? La progenie de esa cruza entre el parental y la población susceptible. A su vez usamos 2 densidades de trigo, ¿sí? O sea, sin trigo, con 150 plantas por metro cuadrado, que es la densidad promedio que usan los productores australianos, y el doble de esa densidad, que son 300 plantas de trigo, esperando ver algún efecto de supresión mayor al doblar la densidad. Esa era una de las hipótesis del trabajo.
Además, utilizamos 4 tratamientos de herbicida que en la próxima presentación voy a pasar a comentárselos. En este gráfico vemos la supervivencia que tuvimos a los 28 días de aplicados los herbicidas. Vemos primero la supervivencia del control, o sea, básicamente ahí estamos viendo la germinación que tuvo ese ryegrass, que fue alrededor de un 85%. Y después vemos las barras blancas y grises. Las barras blancas son los parentales, están agrupadas las dos poblaciones porque no hubo diferencias entre ellas, entonces las agrupamos. Y las barras grises son las F1, esas cruzas con la población susceptible. El primer dato interesante de piroxasulfone, perdón que no les aclaré, en el eje X estamos viendo gramos de ingrediente activo, no de producto formulado, ¿sí? Esos son 100 gramos de ingrediente activo de piroxasulfone. Vemos este diferencial entre el F0 y el F1, esa adherencia incompleta está explicada en este trabajo que les menciono. Entonces vemos una especie, entre comillas, de dilución de esos genes de resistencia cuando estos parentales resistentes se cruzan con los susceptibles. Interesantemente, esto no lo observamos en prosulfocarb y no hubo diferencias entre las F0 y F1. Estas dos, digamos, supervivencias estarían al límite de lo que en Australia consideran, digamos, lo que se podría considerar resistencia. No hicimos curvas de dosis respuestas para ser más precisos en esta afirmación. El otro dato interesante que vimos es que la mezcla, tuvimos un leve sinergismo, digamos, y la mezcla fue sensiblemente mejor el control cuando mezclamos estos dos herbicidas. Recuerden que yo les había dicho que habían sido probados ser resistentes tanto a piroxasulfone como a prosulfocarb, acá lo pueden ver, pero cuando mezclamos estos dos herbicidas, superamos en cierta manera eso y el control fue de un 96%. Acá arrancaría como un nuevo experimento dentro del mismo ciclo. ¿Por qué? Porque raleamos las plantas extras y dejamos solamente 4 plantas por maceta para dar una densidad equivalente de 80 plantas de ryegrass por metro cuadrado, para que el efecto del trigo sobre esas plantas sea constante y no que haya, digamos, demasiada variabilidad ahí y meter mucho ruido en el análisis. Tomamos esa decisión para simplificar, digamos, el análisis estadístico. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí que digamos, uniformizamos la densidad de ryegrass en cada maceta, vamos a ver el efecto en cuanto a la producción de semillas. Entonces, dos factores afectaron la producción de semillas de ryegrass en nuestro experimento. Primero, la densidad de trigo, ¿sí? En el eje Y vemos la producción de semillas con un control de una población, digamos, cuando agrupamos todos los factores y solamente discriminamos por densidad, en el control se observaron casi 70.000 semillas de ryegrass por metro cuadrado, y con la presencia de trigo se bajó eso en alrededor del 56% a menos de 30.000 semillas por metro cuadrado, solamente explicado por la densidad de trigo, todo el resto de los factores agrupados. Esta densidad de trigo, al doblarla, no encontramos que disminuya aún más la producción de semilla. Eso, digamos, podría explicarse porque el ensayo, obviamente, al ser en maceta, fue regado, y, digamos, esas plantas no compitieron principalmente por agua y más que nada compitieron por luz. Eso es una posible explicación. Acá vemos 3 imágenes de lo que serían los testigos para las 3 densidades y cómo se veía eso en maceta. Los herbicidas también afectaron la producción de semillas. Recuerden, como les dije, que esta diferencia no está explicada por las diferentes supervivencias, sino que está explicada por, digamos, cómo ese herbicida afectó a los supervivientes. O sea, esas plantas de ryegrass que sobrevivieron al tratamiento vieron su biomasa acumulada afectada, y la mezcla nuevamente fue sensiblemente mejor en cuanto a la reducción de producción de semillas que los 2 herbicidas aplicados por separado. Esta menor producción está explicada por 2 parámetros, por menor número de espigas por metro cuadrado de ryegrass y a su vez por menor número de semillas por espiga, ¿sí? Así que estos 2 factores se vieron afectados con el uso de la mezcla, ¿sí? Entonces la mezcla no solo redujo la supervivencia, sino que a su vez redujo la producción de semillas de los sobrevivientes. Eso es algo que vimos muy interesante. Acá vemos los 2 gráficos, digamos, en simultáneo, vemos la interacción y vemos cómo la mezcla, digamos, incluso no fue necesario el uso de trigo para bajar sensiblemente la producción de semillas.
¿Qué harían los australianos con estos supervivientes? Bueno, en un manejo integral ellos están trabajando fuertemente en la tecnología de manejo de las malezas en cosecha. Sergio Becchi explicó este tema y hay muchas tecnologías en desarrollo con este tema. Yendo al rendimiento de trigo, y por supuesto esto tómenlo con pinzas porque es una extrapolación de maceta y digamos no pienso que esto sea replicable 100% a campo, simplemente quiero que vean dos valores. Primero, esta diferencia de 2.100 kilos que les marco con la flecha roja en el control, si nunca hubo herbicidas, y vemos las barras blancas es el biotipo susceptible, ¿sí? Entonces vemos, por supuesto en el biotipo susceptible se sacaron a mano todas las plantas de ryegrass. Entonces, en ese caso, esa diferencia en el control, esos 2.100 kilos son, digamos, kilos que la presencia de las 4 plantas de ryegrass en estos dos biotipos con respecto a acá, que no había ryegrass, ese ryegrass, aún sin herbicida, estuvo sacando rendimiento. O sea que la competencia existió. No sabemos si fue por agua o por luz, pero existió y obviamente no lo medimos, con lo cual queda esa incógnita. A su vez, cuando aplicamos el herbicida y vemos cómo estas barras se reducen, esta diferencia se reduce, vemos que, digamos, la incorporación del herbicida, digamos, ayudó a ese rendimiento, aunque nunca llegamos al potencial total de rendimiento, ¿sí? Al ver estas barras blancas en la misma línea, ¿sí? Podríamos afirmar que, digamos, que esos cultivos nunca tuvieron competencia con el ryegrass, porque las plantas susceptibles murieron todas. Podemos afirmar que no hubo efectos fitotóxicos debido a esos herbicidas. Esto lo menciono porque si bien al principio del ensayo se vio alguna demora, por ejemplo en la mezcla, eso no se vio en el resto del ensayo y tampoco se vio en rendimiento. Esto me parece interesante porque a veces con el uso de preemergentes, a veces se hace énfasis en el tema de la posible fitotoxicidad y a veces perdemos de vista qué pasa efectivamente con el rendimiento o qué pasa con el manejo de esas malezas. Ya terminando con la conclusión, bueno, la mezcla de estos dos herbicidas, como le mencioné, tuvo un excelente control de un 96% y a su vez se redujo la producción de semillas en un 88% contra el testigo. Y la competencia de cultivos ayudó, pero al duplicar la densidad de plantas, digamos, eso no mejoró como esperábamos y como se ha visto a campo en diversos trabajos, tanto en Australia como en Argentina. Ya terminando y agradeciéndoles, quería tomarme 2 segundos para recordar a un colega y amigo, Gabriel Savi, que lamentablemente nos dejó este fin de semana. Un colega tremendamente apasionado y que no me quedan dudas que hubiese participado de este congreso y que seguramente hubiese tenido algún comentario muy interesante para participar con nosotros. Así que bueno, Daniel, con esto termino y les agradezco mucho a todos por la atención. Muchas gracias, Facundo. Muy bueno el trabajo. Felicitaciones. Bueno, tengo un par de preguntas. Llegan con cierto delay, así que a lo mejor llega alguna otra antes de terminar. Pero bueno, de acuerdo a la experiencia que vos viviste o que sabés de Australia, la pregunta es si crees que puede desarrollarse resistencia a piroxasulfone, un herbicida bastante nuevo para nosotros. Bien. Mirá, el piroxasulfone se lanzó en Australia en 2012. Y acá en Argentina en 2018, ¿sí? Hay una diferencia ahí en años de uso a nivel comercial. Por otro lado, como les mencioné, que casi los postemergentes no funcionan, al menos en trigo, ¿sí? Y recuerden que o en cebada tampoco, entonces el productor australiano hace un gran uso de preemergentes. En zonas donde ya la trifloralina tiene resistencia, sobre todo en el sur de Australia, en otro estado, no en Western Australia, los productores están prácticamente no usando trifloralina y hay una gran presión sobre el piroxasulfone, que es el herbicida, digamos, líder en ese segmento, y se están viendo algunos, digamos, denuncias de resistencia en esas poblaciones. Con lo cual es fundamental para ellos el desarrollo de mezcla. Pensando en el caso nuestro, yo lo consultaba con Marcos ayer por teléfono, no hay, digamos, nada confirmado en la zona nuestra por el momento, pero ya ha pasado en muchísimos casos que el uso continuado de un solo herbicida nos lleva a un camino irremediable. Entonces, en este caso creo que el uso de mezclas es fundamental en la medida de lo posible para bajar esa presión. En mezclas y el manejo integrado, por supuesto, otras alternativas también, pero yendo a lo que es herbicidas, la mezcla sería altamente recomendable.
Facu, y en cuanto a PPO, además del piroxasulfone, ¿qué otro herbicida usan con ese No, en el de PPO ellos se están lanzando este nuevo herbicida de BAF que se habló ayer, que lo presentó Pablo Angeletti. No usan mucho más en cuanto Ok. a controladores de raigras. Sí usan trianato y prosulfocarb, que son a nivel de la síntesis de lípidos, los tiocarbonatos. Ese metalocloro también se usa como residual y por supuesto trifluoranina, como les mencioné, que son inhibidores de los microtúbulos. Bien, y una que llega muy parecida a la primera, si de acuerdo a tu conocimiento sobre el manejo de ryegrass en Australia, ¿considerás que en Argentina podemos llegar a tener problemas tan serios? No creo que hace referencia a casos de resistencia múltiple. Es interesante la pregunta. A ver, a Argentina en general nosotros tenemos la gran ventaja que podemos rotar más con cultivos de verano, con pasturas, eso es el gran cambio. O sea, a nivel país nosotros podemos hacer cultivos de verano, Australia no. Ahora hay zonas, qué sé yo soy de Tres Arroyos, zonas más cerca de Bahía Blanca, la presencia de cultivos de invierno es muy fuerte, si bien se ha ido a manejo, por ejemplo, con maíces de baja densidad, pero la presencia de cultivos de invierno es y sigue siendo muy importante. Entonces, es una pregunta para hacer más zona por zona. Lo mismo si uno piensa en malezas de verano y dice, che, monocultivo de soja o roto con cultivos de invierno, si lo puedo hacer. Sería parecido, en el caso de ryegrass sería lo mismo. No olvidarnos de la rotación de cultivos como gran herramienta de manejo de maleza. Perfecto, gracias Facundo. Le pregunto a Ramiro si ya estamos en tiempo o puedo hacer alguna otra ¿Estás ahí? pregunta. Mira, estamos en tiempo, pero si querés tenés alguna preguntita más, se puede hacer, porque no tenemos nadie que nos corra atrás. Bien, hago una más y ya cerramos así, nadie se pone nervioso. Porque llegaron con cierto delay alguna para Alejandro. La pregunta sería, ¿a qué atribuyen el aumento en la DL80 de Amaranthus desde el 2016 al 2020 en forma casi lineal, mientras que casi no cambia el DL50 en esos años? Te la dejo, Alejandro. Mira, yo creo que en general es por el uso masivo de tener quizás pocas herramientas de preemergencia o no tantas herramientas comparado con CONISA, por ejemplo, ¿no? Los activos que tenemos como preemergentes para Colorado o para Amaranthus son mucho menos y bueno, es una herramienta el uso masivo de POS en algunos casos, ¿no? Bien. Otra es muy cortita. La duda es ¿por qué no consideran que hay resistencia agronómica si ya no se logra el 90% de control a la dosis de cambio? Porque entiendo que para elevar una alerta de resistencia roja, en este caso, los descendientes de esa semilla tienen que comportarse de la misma manera, ¿no? Nosotros estamos estudiando esa descendencia, entonces sería muy apresurado llamar eso. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ya para cerrar, primero felicitaciones, no, ya no llegó nada más. Felicitaciones a los tres, la verdad que han sido muy claros, en el uso del tiempo han sido fantásticos. Y además felicitar a todos los que enviaron trabajos y que no los pueden o no los quisieron exponer en forma oral. Y bueno, ya para cerrar, para los no tan jóvenes como yo, digamos, es un placer asistir a un congreso de malezas argentino donde haya tanta gente joven inclusive trabajando. Yo recuerdo, y los colegas como yo recordarán que a veces teníamos que presentar los trabajos de malezas en los congresos de botánica o de ecología o de fisiología porque no había un congreso de malezas. Así que por eso celebro la realización de este tercer congreso, seguramente serán muchos más, y hago un pedido a la solidaridad que se inscriban a ASACIM, que se hagan socios de ASACIM. Así seguiremos trabajando todos juntos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Daniel, y gracias a los integrantes de esta mesa, estuvo muy interesante.